Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les recuerdo que estoy leyendo una serie de libros de salud y nutrición y hoy le toca el turno a este libro, Alimentación Prebiótica, para una microbiota intestinal sana. Una guía práctica sobre cómo alimentarnos para cuidar la microbiota intestinal. Espero que les guste, lo realizaré en 2 partes. Este libro tiene una serie de recetas. Si te gustaría tenerlas, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. ¿Por qué alimentación y no dieta prebiótica? Hablar de dieta suele ser una fuente de estrés. Y si algo no queremos en este libro es potenciar el estrés desmedido que por desgracia inunda cada vez más nuestras vidas, mermando y de qué manera nuestra salud. ¿Y por qué alimentación y no nutrición? Pues esto se debe a que una de las primeras lecciones que escuchas al estudiar algo relacionado con las cosas del comer es que la alimentación es voluntaria y consciente, mientras que la nutrición es involuntaria e inconsciente. Prebióticos, probióticos y microbiota. ¿Quién es quién? La microbiota es el conjunto de microbios que habitan en nuestro cuerpo, mientras que al hablar de microbiota intestinal, estamos haciendo referencia a los microbios que albergamos en nuestros intestinos. Mayoritariamente son bacterias, pero también arqueas, hongos, protozoos, virus, etc. Los probióticos son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud en el huésped. La microbiota intestinal come prebióticos. Un prebiótico se define como un sustrato que es utilizado selectivamente por microorganismos hospederos y que aporta un beneficio a la salud. Humanos y microbios toda una vida juntos. Desde el primer instante en que nosotros empezamos a desarrollarnos y evolucionar como especie, hemos compartido nuestro organismo con microbios. Con ellos hemos coexistido, cooperado y coevolucionado de forma exitosa, estableciendo desde el inicio un tipo de relación en la que todos salimos ganando. Y si es salud lo que buscamos, así debería seguir siendo. Funciones de la microbiota intestinal. Poco a poco hemos ido descubriendo que la microbiota intestinal está implicada en alrededor de 20.000 funciones biológicas que suceden cada día en nuestro cuerpo. La mayoría están relacionadas con la digestión, el mantenimiento de nuestro epitelio intestinal, la exclusión de potenciales patógenos, la transformación de xenobióticos, una infinidad de compuestos sintéticos elaborados por el ser humano, la maduración y el mantenimiento del sistema inmune y hasta en el control de nuestro comportamiento, el manejo de nuestras emociones y la gestión del estrés. Sabemos también que el estrés crónico puede alterar el epitelio intestinal, provocando una excesiva permeabilidad en los intestinos, con lo que se reduce la formación de mucina protectora, se altera nuestro tránsito intestinal y también causa disbiosis. ¿Y cómo hace la microbiota para realizar todas esas funciones? Sabemos que los microbios pueden influir positiva o negativamente en nuestro organismo activando el sistema inmunitario, comunicándose directamente con el cerebro a través del nervio vago o formando un sinfín de compuestos, tales como citoquinas, neurotransmisores o ácidos grasos de cadena corta. Diversidad y ecosistema intestinal. En nuestro ecosistema intestinal encontramos, o deberíamos hacerlo, una enorme y diversa comunidad de seres vivos que se relacionan entre sí y con nosotros. Un ecosistema intestinal rico y diverso nos acerca a la salud, mientras que un ecosistema con poca diversidad nos aleja de la salud y nos acerca a la enfermedad. ¿Cómo lograr una gran diversidad intestinal? Son múltiples los factores que influyen en la composición y función de la microbiota intestinal. Entre los más destacables podemos encontrar alimentación, ejercicio físico, consumo de alcohol, hábitos tóxicos como el tabaquismo, lugar de nacimiento y residencia, contacto con la naturaleza y los animales, número de hermanos, hábitos higiénicos, enfermedades y trastornos de todo tipo, estado de ánimo y niveles de ansiedad y estrés, ingesta de fármacos, especialmente de antibióticos. Y también la edad, el sexo y la genética juegan su papel aquí. Los hábitos de vida que los padres y madres llevan a cabo durante la gestación, el parto, la lactancia y la introducción de alimentos
hasta aproximadamente los 3 años de vida son definitorios en la composición y función de la microbiota intestinal de los pequeños y futuros adultos. ¿Existe la microbiota intestinal ideal? Sería muy osado por nuestra parte, quizá irresponsable, con lo mucho que nos queda por descubrir, afirmar que ya sabemos cómo es la microbiota intestinal perfecta. No obstante, es bien cierto que, con el paso de los años y la realización de investigaciones científicas, se han ido definiendo cuáles serían los pasos que hay que seguir para la adquisición y el mantenimiento de una microbiota intestinal ideal. Y todo empezaría por tener un estilo de vida saludable antes de la concepción, mantenerlo durante la gestación y obviamente el resto de la vida. Se ha establecido que la señal de identidad más distintiva de una microbiota intestinal idóneamente establecida y mantenida sería poseer una gran diversidad. Lo que podríamos considerar la microbiota intestinal más saludable, la más diversa, la poseen aquellos individuos que todavía viven como antaño, se alimentan de lo que recolectan, pescan y cazan y están en contacto con la naturaleza, conviven y trabajan con animales, no conocen nuestros medicamentos, que, dicho sea de paso, son la tercera causa de muerte en el mundo. No están expuestos a tóxicos ambientales y no conocen el sedentarismo, y ellos no padecen del estrés crónico, ese tipo de estrés que mantiene a nuestro cuerpo en un estado de alerta constante, como si el león nos persiguiese todo el día y toda la noche. Y claro, al final nos agotamos y enfermamos. Microbiota alterada y enfermedad. Obesidad, alergias, asma, patologías cardiovasculares, diabetes tipo 2, acné, patologías autoinmunitarias, alteraciones gastrointestinales, Crohn, colitis, síndrome del intestino irritable, problemas psicológicos o cada vez más tipos de cánceres son algunas de las múltiples patologías que progresivamente se asocian más y con una mayor evidencia científica a una microbiota intestinal alterada. Lo que denominamos disbiosis, pero incluso sin llegar a eso, también trastornos digestivos, hinchazón, acidez, gases, estreñimiento, diarrea o digestiones pesadas, síntomas tan comunes en nuestra sociedad, se asocian a esa disbiosis. Una alteración de nuestros intestinos o una alteración de nuestro ecosistema intestinal se traduce en una mala salud integral. Con una microbiota intestinal menos diversa somos más vulnerables y enfermamos más. Y entonces tomamos más medicación, lo que todavía altera más la microbiota intestinal, que poco a poco sigue perdiendo diversidad. Con lo que enfermamos más y nos medicamos más. No hay pastillas, ni batidos, ni superalimentos que por sí solos logren contrarrestar unos malos hábitos de vida. Por eso, si de verdad queremos cuidarnos y comer sano, el primer paso es dejar de confiar en super cosas y dejar de lado la alimentación disbiótica. Alimentación disbiótica. Lo cierto es que siendo seres tan complejos como somos, es difícil determinar con exactitud qué es lo que más nos perjudica a nuestro ecosistema intestinal. En cuanto a lo que a alimentación se refiere, gracias al conocimiento científico actual y a un mínimo de sentido común, no existe discusión posible acerca de lo perjudicial que es para nuestros microbios y nuestra salud lo que se conoce como una alimentación occidentalizada, abundante en productos altamente procesados y pobre en frutas y hortalizas. Esto es lo que cuando hablamos de cómo alimentar a nuestra microbiota intestinal, nosotros denominamos una alimentación disbiótica, caracterizada por el aporte de un gran número de sustancias disbióticas como las siguientes: alcohol, azúcares refinados, grasas oxidadas, aceites refinados, grasas trans, las cuales pueden localizar porque en la etiqueta indica aceites vegetales parcialmente hidrogenados, trigo moderno y sus preparaciones más apetitosas, galletas, bollería, pan o pasta, edulcorantes artificiales como la sacarina, la sucralosa o el aspartame, emulsionantes como la carboximetilcelulosa de sodio y polisorbato. Los alimentos que te proponemos comer no llevan, en la mayoría de las ocasiones, ni etiquetas ni envoltorios. Alimentación prebiótica.
Los platos de una alimentación prebiótica solo tendrán alimentos de verdad, tan saludables como ideales para la microbiota intestinal. Llenaremos nuestros platos con hortalizas, frutas, tubérculos, buenos para nosotros y para nuestros microbios. Incluiremos alimentos tales como huevos, pescados y carnes de la máxima calidad posible, frutos secos y semillas oleaginosas. Veamos ahora qué comen selectivamente las bacterias, porque lo cierto es que no les sirve cualquier cosa. Fibras fermentables. Por mucha fibra que añadas a un pan de molde con sus correspondientes y múltiples aditivos, y por mucho eslogan del tipo doble fibra que utilicen, ese pan o esas galletas o esos cereales o esa magdalena no deja de ser un producto perjudicial que hay que procurar eliminar. En términos de salud deberíamos hablar de fibras altamente fermentables frente a fibras poco fermentables. La fibra fermentable es aquella que nuestros microbios son capaces de metabolizar, es decir, transformar esa fibra y producir, entre otros muchos metabolitos, ácidos grasos de cadena corta. Las fibras altamente fermentables y sus fuentes alimentarias son las siguientes. Por otro lado, la fibra poco fermentable es aquella que es escasamente degradada a su paso por el colon, por lo que se excreta prácticamente entera a través de las heces. Esta es celulosa, lignina y algunas hemicelulosas. Polifenoles. Se trata de compuestos que actúan como antioxidantes y que en los últimos años han sido objeto de muchos estudios. La interacción de los polifenoles de los alimentos con la microbiota del colon es una interacción de doble sentido. Por una parte, los polifenoles modulan la composición de la microbiota, favoreciendo el crecimiento de determinadas especies en detrimento de otras. Por otra, la microbiota transforma los polifenoles, dando lugar a moléculas que ahora sí se pueden absorber con más facilidad y en muchos casos con efectos biológicos más relevantes que los polifeniles de partida. Los alimentos más ricos en polifenoles son especias, cacao, frutas, especialmente los frutos rojos y frutos secos. Los omega 3, concretamente EPA y DHA, así como los ácidos grasos monoinsaturados, el ácido oleico, son ácidos grasos clave en el proceso de vital importancia para nuestra salud, como son el control de la inflamación o el desarrollo y mantenimiento del sistema nervioso. Como fuente de EPA y DHA, el pescado azul es la mejor opción posible. Sardina, boquerón, caballa, jurel o arenque. Como fuente de ácido oleico tenemos el aceite de oliva virgen y el aguacate, y por último los frutos secos. Los frutos secos tienen un alto contenido en polifenoles y fibras fermentables que pueden ser los responsables de estos efectos tan interesantes por saludables. Espero que les esté gustando la lectura de este libro Alimentación Prebiótica para una microbiota intestinal sana, una guía práctica sobre cómo alimentarnos para cuidar la microbiota intestinal. Si te gustó la lectura, dale like, déjame tus comentarios, sígueme en mis redes sociales. Si te gustaría tener la lectura con números de página, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita para que te lleguen todas las lecturas de salud y nutrición. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la segunda parte de la lectura de este libro.